15-0. Fault. Segundo servicio. Fault. 15 iguales. $15-30. $15-40. Juego Martínez, 0-1, primer set. $15-0. $30-0. $30-15. Out. 40-15. Fault. Segundo servicio. Fault. 40-30. Out. 40 iguales. Out. Ventaja Escorial.
Out. 40 iguales. Ventaja Martínez. Out. 40 iguales. Ventaja Martínez. Juego Martínez. 0 juegos a 2. Primer set. $15-0. Out. 15 iguales. Out. 15-30. Out. 30 iguales. Out. 40-30. Juego Escorial. 1 juego a 2. Primer set. Out. 0-15. $0-30. $15-30. Out. 30 iguales. $40-30. Juego Martínez. 1 juego a 3. Primer set. $0-15.
15 iguales. Quince 30. Quince 40. Treinta 40. Out. Juego Martínez. Un juego a 4. Primer set. Quince 0. Out. 30 0. Oh, diablo. 30 15. Fault. Segundo servicio. Fault. 30 iguales. Out. 30 40. Out. 40 iguales. Ventaja Martínez. Juego Martínez. Un juego a 5. Primer set. Quince 0. Quince iguales. Quince 30. Out. 15 40. Juego y set Martínez. Un juego a 6.
15-0. Out. 15 iguales. $15-30. $15-40. $30-40. Out. 40 iguales. Out. Ventaja Martínez. Out. 40 iguales. Out. Ventaja Escorial. Juego Escorial, un juego a 0, segundo set. $0-15. $0-30. Segundo servicio. Fault. $0-40. Perdón. Juego Martínez, un juego iguales, segundo set. $0-15. $15 iguales. ¿Cuál es? $30-15. Out. 30 iguales. $40-30. Juego Martínez, un juego a 2, segundo set.
15-0. $30-0. Out. 40-0. Juego Escorial. 2 juegos iguales. Segundo set. Ahí. 15-0. Ahí. 30-0. Out. 40-0. ¿Lo saqué? Out. Juego Martínez. 2 juegos a 3. Segundo set. 2-3. $15-0. Out. 15 iguales. $15-30. $30 iguales. Out. 30-40. Juego Martínez. 2 juegos a 4. Segundo set. $15-0. $15 iguales. $30-15. Out. 30 iguales. $40-30.
Juego Martínez. 2 juegos a 5. Segundo set. Cero 15. Quince iguales. Treinta 15. Cuarenta 15. Juego Escorial. 3 juegos a 5. Segundo set. Cero 15. Quince iguales. Treinta 15. Segundo servicio. 30 iguales. Cuarenta 30. Cuarenta iguales. Ventaja Martínez. Fault. Segundo servicio. Fault. 40 iguales.
Out. Ventaja Escorial. Out. Juego Escorial. 4 juegos a 5. Segundo set. Fault. Segundo servicio. Fault. 0-15. Quince iguales. Quince 30. Out. 30 iguales. Out. 30-40. Out. Juego. Set y partido Martínez. 4 juegos a 6. Guay. Madre tía, qué nervios, tío.